fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Llegaron las 8 de la noche para que juntos podamos nuevamente escudriñar la palabra y también discernir el tiempo final y, por supuesto, con el favor del Señor, comprender las cosas que vienen sobre el mundo y que el deseo del Señor es que nosotros no lo padezcamos. Así que ya vamos a orar y solo quiero saludarles a ustedes que amablemente pues sintonizan este discipulado. Darles la bienvenida, al igual que en esta oportunidad, a mi amada esposa nuevamente. Aleluya, me veo más guapo yo, ¿ah? ¿Ah, sí? Está a la par, ya me rayé. Pastor Iván, bienvenido. Gracias, pastor. Hermano Iván y hermano Stevens, muchas gracias por estar acá. ¿Hacemos una oración? Amén. Padre, muchas gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por tu misericordia, por permitirnos estar en este lugar. Con la necesidad, Señor, de que tú nos hables, que tú nos enseñes. Por favor, usa mi vida y también, Señor, la de mis hermanos, para que podamos edificar a todo aquel, Señor, que amablemente sintoniza este programa. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y creemos, Señor, que si en tu nombre nos reunimos, aquí estás ya con nosotros. Gracias, Padre. Amén. Bueno, entramos de lleno al tema, nuevamente recordando lo que leíamos cuando partimos. Perdón, solo vamos a ubicar esto aquí. Ahí estamos ya. De los textos base, si me pueden apoyar en producción, no está en pantalla. Gracias. ¿Quieres cerrar? Muy bien. Transmitiendo sí estaba, pero no. Perdón, mis amados, que hay alguna cuestión técnica hace un momentito. ¿Sí? Muy bien. No enlaza. No sé si será esto que te está molestando. Probemos. Vamos a quitar esto aquí. Y voy a salirme y vamos a entrar. Perdón, mis amados, que es algo que esto no nos pasa. Bueno. Muy bien. Cerramos presentación. Tal vez si me ayudan, hermanos, mientras nos apoyan acá para hacerlo técnico. Mateo 24:9, Mateo 24:21 y Mateo 24:13, por favor. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. 21. Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Mateo 24:13. Sí, perdón, tal vez solo para comentar, ahí en esos textos que leíste aparece la descripción del tiempo tribulacionario y de la gran tribulación. Sí, amén. Si quieren vamos a recordarlo en la pantalla. Ya lo logramos. Va, excelente. Muchas gracias. Entonces vamos a recordar lo que pasa en cuanto a eso, a ese tiempo. Trazo del tiempo final. Sabemos que antes que se entre al milenio habrá 7 años tribulacionarios, que se divide en 3.5 años de lo que nosotros llamamos, en base a la palabra, esos textos, 3.5 años de tribulación y 3.5 años de gran tribulación. ¿Voy bien ahí, va? Sí, amén.
Ahora, antes de esto hay un tiempo de 150 días, que es la pretribulación. Y nosotros, si Dios nos lo concede y obviamente derrama esa gracia que necesitamos para la transformación y poder irnos de la tierra, nos vamos acá. Vendría a ser el rapto. Amén. Sí, amén. Pero este tiempo llamado en términos generales tribulacionario, este del que estamos hablando acá de los 7 años, recibe varios títulos, así le hemos puesto al tema, ¿verdad? Descritos en la palabra, porque entonces se deja ver qué va a pasar, quiénes lo padecen, pero además, al ver estas dos cosas, podemos también considerar qué hacer para que nosotros no nos quedemos. De ahí que en el presente tema, como platicábamos, hemos estado desarrollando, vamos empezando esto que es una mina, ¿va? Sí, amén. Gloria a Dios. La que el Señor nos concedió recibir a través de algo que el apóstol Sergio estuvo enseñando hace algunos días. Y bueno, ya, yo creo que fue en el 2020 que mencionó algo de los nombres. Y que ya escudriñando la palabra, miramos que por lo menos, quizá, seguramente hay más, pero por lo menos hay 24 títulos que se le dan al tiempo tribulacionario. De esto hemos venido platicando ya el tema base acerca de los títulos del tiempo tribulacionario y luego platicamos del día del Señor, platicamos de las tinieblas de afuera. Lo voy dando conforme el Señor va poniéndome en el corazón desarrollarlo. Y hoy les decía, quisiera que platicáramos de la hora de la prueba. Amén. Amén. Esta vendría a ser, repito, ya en el tema general una tercera parte y la primera de este subtítulo o subtema, la hora de la prueba. El texto base aparece en Apocalipsis 3:10. Leámoslo, por favor. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Entonces acá nos encontramos que se describe ese tiempo final llamado así la hora de la prueba, pero que Dios nos dice, nos da la clave, ¿verdad? De hecho, de eso conversamos en el cimiento sobre lo cual hemos venido edificando, de guardar esto, que no lo terminamos en cuanto a lo que el Señor nos había dado de versos, pero que es tan importante. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré la hora de la prueba. ¿Ya? Alguien podría pensar, ¿verdad? Pero ¿por qué se enlaza esto con los 7 años tribulacionarios? Porque el objetivo es ser librados de lo que viene sobre el mundo. Entonces, si Dios dice que si guardamos la palabra de su perseverancia, Él nos va a librar de la hora de la prueba, pues eso es el tiempo tribulacionario. ¿Me doy a entender? Ahora, aquí tendríamos que considerar una pregunta. ¿En qué consiste la hora de la prueba? ¿Verdad? En el tema anterior, me parece, cuando platicábamos acerca de las tinieblas de afuera, miramos que ahí está el llanto y el crujir de dientes, miramos quiénes de los cristianos pueden ir a parar ahí, pero ahora en esto, ¿en qué consiste la hora de la prueba? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que pasa? Para poder ir avanzando, me gustaría que leamos 3 versiones del mismo texto de Apocalipsis 3:10. La primera, que aquí tenemos señalada, es la versión Kadosh. Si me hacen el favor, leamos esta. Apocalipsis 3:10. Y te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. Amén. Entonces, en la Kadosh le llaman tiempos de aflicción. ¿De qué va a tratar la hora de la prueba? Que la gente va a andar súper afligida. Leamos la Reina Valera, por favor. Te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo,
para probar a los que moran en la tierra. Entonces, según esta versión, la hora de la prueba va a estar cargada de muchas tentaciones. ¿Ya? Si ahorita ya el mundo, miren ustedes cómo está de pesada la atmósfera espiritual, híjole, ¿cómo irá a ser ahí? Si ahorita ya se ve tan crudo, tantas cosas malas, eso va a estar horrible. Bueno, sé decirles que cuando estaba leyendo el mismo versículo, pero en varias versiones, y hay un montón de formas como los distintos estudiosos anotaron tiempos de aflicción, tiempos de tentación. En las Américas leíamos a hora de la prueba, pero esto me llamó mucho la atención porque creo que engloba bastante de lo que este título del tiempo tribulacionario nos quiere describir. Biblia textual, cuarta edición, por favor, mis amados. Te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Ok, entonces, vamos a enfocar especialmente el desarrollo del presente tema en cuanto a ver por qué llega la aflicción, de qué trata la tentación y a quién le pega, y especialmente este punto de acá. Esto es clave para poder considerar a quiénes les va a afectar y que obviamente cuando dice para probar a los que moran en la tierra, saber que no habla de algo literal, pues, o sea, no es solo el que está viviendo en el planeta Tierra. Realmente ahí lo que está diciendo es los que viven en la atmósfera espiritual de este mundo. Ahí nosotros, pastor, depende, porque nosotros dice la Biblia que debemos ser moradores de Sión. El Señor le dijo a sus discípulos, estando así, a la par, físicamente hablando, les dijo, yo ya no estoy en este mundo. Pero ellos lo miraban, pero él ya no habitaba en este mundo. Entonces ahí está hablando de que por el espíritu y la vivencia de la palabra, aunque estemos aquí, nosotros podamos no vivir en la tierra. ¿Sí me va a entender? Aunque físicamente estemos, si espiritualmente vivimos en otra dimensión espiritual, vale la redundancia, pero quiero subrayar este punto, entonces nosotros no vamos a ser moradores de la tierra, sino que con el favor de Dios vamos a ser moradores de Sión y todo lo que eso conlleva. ¿Tú querías preguntar algo? Es como decir que fuimos sacados de Egipto. Sí, así es. Nuestro apóstol estuvo desarrollando un tema, creo que habló de 6 o 7 lugares. Es que ya que lo mencionaste, aprovechémoslo porque la palabra iglesia, cuando se va a buscar en los distintos diccionarios, ya sea seculares o teológicos, hablan de un conjunto de personas que se reúnen para hacer un culto, hablan de un conjunto de personas que buscan a Dios y cosas así. Pero cuando se escudriña un poquito más en cuanto a sustancia etimológica, si bien recuerdo, lo que significa es sacados de. Eso es iglesia. Entonces, espiritualmente hablando, eso es bien importante, porque hay cristianos que desde esa perspectiva parecería que no son iglesia, porque siguen viviendo la misma vida mundana. Entonces no han sido sacados de. ¿Ya? Recuerdo que nuestro apóstol hizo una gráfica más o menos así, y voy a ver si me acuerdo, pero él hizo más o menos una gráfica como con graditas, y él anotó sacados de Ur de los Caldeos, sacados de Egipto, seguramente no está en este orden, ¿verdad? Sacados de Babilonia, y así mencionó varios entornos de donde nosotros tenemos que ser sacados, para que por último seamos sacados de literalmente el planeta Tierra. Pero antes de ser sacados del planeta Tierra, tenemos que ser sacados de todo esto.
espiritualmente hablando. Entonces, cuando hablamos de a quién va a afectar la hora de la prueba, a lo que en términos generales diría yo, podríamos englobar sacados de la tierra o el mundo, pero en un sentido espiritual. ¿Amén? Ok. Entonces, aquí quiero enfatizar algo. ¿En qué consiste la hora de la prueba? Siendo muy objetivo. Número uno, en que va a haber aflicción. Otra, en que va a abundar la tentación. Y otro, en que van a ser probados los que moran en la tierra. Y en ese aspecto me quedé pensando yo en por qué van a ser probados. Si los moradores de la tierra podríamos considerar que son cristianos, que no moran en Sión, e inconversos. Entonces, ¿para qué van a probar al inconverso si él ya está morando en la tierra? Yo diría que primeramente a la iglesia. Como quien dice, para probar si realmente son o no son creyentes. ¿Ya? Porque hay mucha gente que todavía mira el evangelio solo como una religión evangélica, ¿va? Entonces ahí van a ser probados y que obviamente pues se quedaron a la tribulación, ¿va? Ahí se van a dar cuenta si realmente son o no son. De ahí que incluso no sé si ustedes han oído de casos, yo sí he oído más de algún caso de aquellos que supuestamente ya eran cristianos, pero que iban a la iglesia evangélica y que de repente se sabe la noticia que se regresaron a su religión anterior. O sea que realmente nunca fueron nacidos de nuevo. Pensaron que era de andar de religión en religión. Y el evangelio del Señor Jesucristo no es una religión. Amén. Es como lo que dice Apocalipsis 11:11, que le fue dada una cana de medir semejante a una vara. Sí. Sí, para medir a los que están en el templo y adoran en él. ¿No? Sí, sí, por ahí va la cosa. Perdón, Okay. pastor. Sí, pastor. Según el orden que dio nuestro apóstol, de Ur, de Harán, Egipto, Babilonia, Siria, Sodoma y después de último de la tierra. Ya que lo tienes ahí, lo voy a apuntar porque tal vez los hermanos quieren refrescar eso. Vamos a hacer entonces, ¿cómo me dijiste? De Ur, Harán, Egipto, Babilonia, Asiria, Sodoma y la tierra de último. Y la tierra. Solo me faltaron como 3. Ok, entonces aquí estaría. Entonces él hizo así las graditas, ¿eh? Para por último ser sacados de aquí. Amén. Sí. Ok, entonces, basándonos en esta premisa, digamos, en qué consiste la hora de la prueba, podríamos agregar otras preguntas que me interesa pues dejar ver para ir desarrollando el tema. Número 1 sería, ¿en qué consiste la hora de la prueba? Allá miramos, en términos generales, aflicción y tentación. Otra, ¿quiénes padecerán la hora de la prueba? Y lo que tal vez, aunque todo esto es muy importante, ¿qué debemos guardar para ser librados de la hora de la prueba? ¿Voy bien? Aleluya. Vaya. Entonces, nuevamente subrayo acá. ¿En qué consiste la hora de la prueba? Si quieren leemos los textos para afianzar el asunto o apuntalarlo. Apocalipsis 3:10, en la versión Kadosh. Te guardaré en tiempos de aflicción que vienen sobre el mundo entero, para poner a prueba a la gente que vive en la tierra. La Reina Valera, en el mismo Apocalipsis 3:10, te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. En la versión textual,
te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Interesante que en esta versión se dice a punto de venir sobre el mundo entero. Entonces aquí me gustó porque hacen alusión desde nuestro lenguaje doctrinal, mundo, sistema, planeta, tierra. ¿Ya? Ok, vámonos pues a ver un poquito sobre de qué trata la aflicción y por qué llega. Éxodo 3, 7 y 8, si me hacen el favor de leer. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. 3:8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Ok, ¿qué provoca aflicción? Cuando el pueblo de Dios no sale de Egipto. ¿Por qué? Porque está sometido bajo capataces que les causa mucho sufrimiento. Esto es bien importante, muy, pero muy importante para nuestra vivencia en la tierra, porque dentro de nuestros principios cristianos sabemos que el que nos provee es Dios. Y que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, como bien dice la palabra, quizás pueden ubicar el texto, nosotros debemos de trabajar como para el Señor. Así dice la Biblia. Si eso lo tuviéramos metido profundamente en el corazón y quizá especialmente, bueno, la verdad que para todos, porque yo como siervo de Dios trabajo para Dios, pero lo hago en gran manera sirviendo a su pueblo. Yo me recuerdo en lo que ubican el texto, que cuando empezábamos en los primeros años del pastoreo, hubo una pequeña, un conato de rebeldía en medio de aquel rebaño. Y recuerdo que rebeldía en los hermanos, pero entendí que era una poda. ¿Cuántas familias éramos? Tal vez unas 8, quizás o 10. Y de repente se pusieron feitas como 4. Y se fue una, y se fue otra, y se fue otra. Que cuando éramos 8 o 10 familias se fue la mitad de la iglesia. Pero recuerdo que uno de los comentarios que me parece alguien hizo fue como quien dice, vamos a fastidiar al pastor porque entonces ya no vamos a llevar diezmos. Y bendito mi Señor, lo digo con humildad, solo estoy testificando, mi confianza no está puesta en el hombre, mi confianza está puesta en Dios. Amén. Entonces, lo lamento por ellos, porque al final entonces no habían entendido que cuando llevamos algo a la casa del Señor y lo depositamos en el alfolí con fe, a Dios se lo damos, aunque Dios nos pone a sus siervos como administradores, ¿verdad? Entonces, pero eso es el caso de los ministros del Evangelio, ¿verdad? Y de veras, amados hermanos, para aquellos que tal vez ahora incluso puedan visitarnos o son parte de la congregación, por misericordia y gracia, pues el Señor ha ido dando también crecimiento numérico. Y algunos piensan mal, ¿verdad? Ya, algunos se hacen ideas de que los pastores, sí es cierto en algunos casos, pero no es el nuestro, están metidos porque buscan un beneficio material, ¿ya? Pero no conocen situaciones como esta que les cuento. Pero bueno, el punto al que me quiero referir es, ¿cuándo hay aflicción? Cuando el pueblo de Dios sufre porque no está su confianza en el Señor que provee, sino bajo el yugo de sus capataces. En Juan 6:27 creo que está lo que tú dices. A ver, léelo por favor. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello.
Está excelente, ese es un versículo paralelo, sin embargo hay otro que es literal. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, Ese. como para el Señor y no para los hombres. Exactamente. Entonces, ahí yo lo tengo que comprender y asimilar en el caso de mi función pastoral, ¿verdad? Pero no caer en el error, por ejemplo, la oveja que a veces dice, no, si yo al pastor no le estoy sirviendo, yo le estoy sirviendo a Dios. No es cierto. Es al Señor, sí, pero lo hacemos al servir, si es oveja, al pueblo, pero también a los ministros. ¿Ya? Digamos, ahorita hay servidores haciendo posible la transmisión. Están sirviendo a Dios, pero también, pero a través de servirnos a nosotros, ¿verdad? Y a los hermanos que están del otro lado de la pantalla. ¿Mm? Eso es en cuanto a lo que diríamos eclesiástico, pero si vamos a ver lo secular, que el que trabaja en lo secular tenga claro, por favor, vuélvelo a leer. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Exacto. Sin menospreciar a su jefe, ¿va? Claro. Sin ponerse a decirle, si yo a usted no le sirvo, yo a Dios le sirvo, lo van a despedir. Ah, no, tranquilo, con gozo, bendiciendo al que gracias a Dios le dio trabajo, pero teniendo claro que dependemos de Dios. Amén. Porque si no, llega aflicción. De ahí que hay hermanos que están tronándose los dedos de si hay recorte de personal, ay, que no me van a cortar a mí, ay, que no sé qué. Claro, hay que rogar a Dios misericordia. Pero saber, si se cierra una puerta y eres hijo de Dios, Dios te va a abrir otra mejor. Amén. Ok, pero entonces aquí tenemos que ir avanzando. Éxodo 22:2 dice, Gemían a causa de la esclavitud y clamaron, y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Elohim. ok, entonces esto lo quiero relacionar, por favor, amados, mucha atención aquí. Recuérdense, la hora de la prueba, según Apocalipsis 3:10 en la versión Kadosh, es un tiempo de mucha aflicción. ¿Por qué llega aflicción cuando la gente es esclava? El que es libre no se aflige. ¿Ya? Entonces, aquí hay una relación directa. ¿Quién va a padecer aflicción? Por favor, me pueden contestar ustedes acá o los hermanos que están en Meet o aún acá en el Facebook. En este orden de ideas, ¿quiénes van a padecer aflicción? Los esclavos. Los esclavos. No los esclavos de Cristo por amor, no. Estamos hablando de la esclavitud que hay en Egipto. ¿Amén? Amén. Va. Esto es clave por lo que vamos a ir platicando pinceladas generales ahorita sobre los esclavos y luego también algo un poquito más específico. Por ejemplo, Job 7:2 y 3 dice así. Como esclavo que suspira por la sombra y como jornalero que espera con ansia su paga. 3. Así me han dado en herencia meses inútiles y noches de aflicción me han asignado. Impresionante. Como esclavo que suspira por la sombra. ¿Qué representa la sombra en nuestro lenguaje doctrinal? Cobertura. Cobertura. ¿Quién no logra salir de la esclavitud? El que no tiene quien lo libere. Entonces, como esclavo que suspira por la sombra. Hermanos, que somos bendecidos. Cuánto podríamos testificar, ¿verdad, mi amor? Nosotros que tenemos nuestra cobertura pastoral y apostólica. Y de cómo Dios lo ha usado para liberarnos, ¿va? Y a lo largo de ya 22 años de ser ovejas del pastor Sergio. ¡Aleluya! Y sin de ninguna manera echarle incienso al hombre, ¿va? Pero gracias a Dios por mi pastor, que me libera en el nombre de Jesús. Exaucia, ¿verdad? ¿Cuál, mi amor? El poder que se tiene sobre alguien espiritual. Sí, exousia significa poder de Dios. Sí, pues. Sí, manifestación del poder de Dios. Sí. A través de la cobertura. Sí, seguramente. Decía el apóstol Jorge Palacios del Salvador cuando él llegaba
o iba a ir a ministrar, decía, voy a llegar. Pues voy a llegar, decía, con todos los poderes, decía el apóstol Jorgito. Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? ¿Quiénes son los que van a quedarse para la hora de la prueba? Los que nunca buscaron ser libres. ¿Y cuál fue uno de sus problemas? No tenían sombra, no tenían cobertura. Y por eso siguen llevando su vida como el jornalero que espera con ansia su paga. Miren, mis hermanos, quiero contarles algo. Cuando era niño, yo era así, por gracia de Dios, cuidadoso. A veces me molestaban que era mero tacaño, pero no, yo era ahorrador. Después se me quitó. Después me volví descuidado y nos metimos en líos por deudas, ¿verdad, mi cielo? Ya casados, no me mires solo a mí porque... Mira que no hay que atrapar los trapos sucios en público. Pero cuando nos conocimos, ¿cómo estabas? Ah, sí, yo Ahí está, ya. antes de casarme. No, los dos nos damos a taco a taco. Pero, y vivíamos el día a día. A veces ni al día a día, porque siquiera el que vive día a día recibe y le sirve. Pero hay otros que reciben y ya se lo gastaron. Miren, ¿saben cómo es eso? En lo peor es, les van a dar el bono 14 y ya se lo gastaron desde hace 6 meses. Es que ese es el sistema del mundo. Así es. Era mi novio cuando yo siempre sacaba las cuentas de mi quincena y siempre estaba en rojo por las tarjetas. Tenía como 3 tarjetas y entonces él me regañaba y me llamaba la atención. Entonces ahí el señor, que todavía no era cristiano, me ayudó para poder sacar esas deudas y ya no me volvió a pasar eso. Sí, mi Ahí esposita aprendí, siempre ganó muy bien. Ahora gana mejor, gracias a Dios. Amén. Amén. Pero ella ganaba muy bien. Pero tenía un desorden financiero, así como dijo ella que dijo. Siempre está en números rojos. Sí. Pero después nos casamos e igual nos desordenamos, ¿va? Éramos esclavos de Egipto. Ya. ¿Cuánta gente, hermanos? Miren ustedes, el sistema de Egipto es así. Ahí entraría también el de la Babilonia económica, ¿va? El que es que la gente quiere tener y quiere tener y quiere tener. Es impresionante. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente cambia ropa no porque necesite, sino porque ni siquiera lo hacen por gritos de moda solamente, sino que llegó el verano, tiran la ropa de invierno y van a comprar la ropa nueva para el verano que está. Y después de, digamos, un año, aquella ropa que usaron 2, 3 meses, la vuelven a tirar y vuelven a comprar, porque es un sistema de esclavitud del mundo. De consumismo. De consumismo. Eso es bien terrible. Va, los iPhone. ¿Ya? Solo funcionan bien los aparatos y... no, pero como sale el último, tienen que tener el último. Y yo diría que no es malo si de verdad te demanda tu trabajo y tus quehaceres tecnología. Pero de lo contrario, no tiene sentido. Entonces, eso genera esclavitud. Ahora, aquí yo hago entonces el enlace directo y tenemos que avanzar, porque entonces la esclavitud lleva a la aflicción. Hora de la prueba, hora de aflicción. ¿Quiénes son los candidatos directos? Los esclavos. ¿Amén? Amén. Va. Pero entonces, hay otro pasaje. Si me hacen el favor, hermanos, ubíquenme que el pecado esclaviza. Pero si quieren se lo leo yo. Sí, Juan 8:34 es. Léanlo, por favor. Juan 8:34. Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado.
Ajá, ahí está. Entonces, ¿para quién es la hora de la prueba? En la versión K2 descrita como hora de aflicción para el esclavo, según Job 7.2. ¿Sí, sí me sigue? Amén. Pero ahora resulta que en Juan 8.34 dice que el que peca se vuelve esclavo. ¿Ya? Y entonces aquí, ojo con esto, porque en el mundo se están promoviendo muchas cosas que inducen a pecar, entre comillas, legalmente. Nosotros estamos en un momento crucial para nuestra nación. Y ya ahorita, la verdad, más difícil por las dos personas y los partidos que quedaron para la segunda vuelta. Porque en los dos casos, no voy a comentar mucho de eso, pero realmente esto que nosotros vemos acá descrito, que está promoviendo las naciones, es porque quieren que la gente se vuelva esclava del pecado. La legalización de la marihuana. Incluso creo que uno de los candidatos ahorita estaba ofreciendo eso. Él ofreció legalizar la marihuana, el aborto. Fíjate, entonces, ahora, ¿cuál es el peligro de la legalización? Porque entonces se empieza a trabajar, en la mentalidad de la sociedad. Eso que nuestro apóstol ha explicado, la ventana de Overton. Porque entonces empiezan donde está en el mundo, ya hay países donde es legal la venta de marihuana. Entonces, lo venden en la tienda, sacan hasta publicidad. Y entonces ya los que son de esa generación o los que tienen esa tendencia, y no digamos adicción, ya digamos el niño que su papá le está diciendo, no mijo, no te drogues, es malo. ¿Pero por qué es malo? Si es legal, si me lo venden ahí en la tienda. ¿Ya? Hay países donde incluso, por ejemplo, en los Países Bajos, tienen como cabinas donde les ofrecen las jeringas, creo que algunas drogas, para que la gente entre y ahí se drogue. O sea, le facilita como que dicen, no, que sean libres, que hagan lo que quieren. No, señores, no se debe legalizar la iniquidad. Entonces, ahora, ¿a qué me quería yo referir con esto? No voy a leer los detalles porque el tiempo sí se nos está yendo muy rápido esta noche, pero en el mundo, esto que usted mira aquí, legalización de marihuana, prostitución, que incluso, bueno, la verdad que yo diría que si no en todos, en muchos países ya está legalizada. Digamos acá, no es ilegal. Hasta les van a hacer sus exámenes supuestamente de sanidad pública a las personas que... de hecho, eso ni siquiera es un trabajo. Es una aberración, es una iniquidad. ¿Ya? Pero se está impulsando con más fuerza en el mundo la legalización de la prostitución, la venta, compra y organización en burdeles de esa práctica. Esto está bien delicado porque la ONU está promoviendo la legalización, o sea, la despenalización de relaciones sexuales con menores de edad, toda vez haya consentimiento del menor. Si a una persona ya de mayoría de edad a veces le cuesta discernir, bueno, la verdad que sin Cristo no se puede verdaderamente, ¿no? Pero digamos que todavía si apeláramos a la moral del humano, que cada vez es menos la que tiene, hay gente que todavía no es cristiana y aún tienen claro que no es correcto que un adulto se meta sexualmente con un niño, y eso lo están legalizando. Se está impulsando la legalización de la pedofilia, se está impulsando la legalización de la eutanasia, en donde prácticamente resumidito es decir que no está mal
el que una persona se suicide. Eso es antibíblico también. Más suicidio asistido. Las dos cosas son ilegales. Sí, es que son, tienen algunas diferencias, pero tanto el suicidio asistido como la eutanasia, digamos, yo lo explicaría como lo entiendo con mis palabras. La eutanasia es que la persona se suicida. El suicidio asistido es que le ayudan para hacerlo. Yo creo que la eutanasia es el suicidio asistido. Que alguien, digamos que esa persona pone o tiene alguna justificación para suicidarse, entonces un médico le proporciona los medios para hacerlo. Lo otro que la persona lo haga es suicidio, ¿verdad? Amén. Solo para tener pie de imprenta lo que dice la pastora, dice que es la eutanasia, es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por un profesional médico que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimiento y dolor innecesario. Gracias. Ahora lee qué es suicidio asistido. Para, pues ya que nos metimos ahí, miremosle, echémosle un vistacito. Es que lo que pasa que en términos seculares, ¿verdad? Y uno, o por lo menos yo, que obviamente no domino eso, parecería que es casi lo mismo, aunque al final lleva a la misma... Sí, bueno, es largo, pero dice el auxilio al suicidio no debe confundirse con la eutanasia ni con la inducción al suicidio. A diferencia de la eutanasia, en el suicidio asistido, la actuación de profesión médico se limita a proporcionar al paciente los medios necesarios para que sea el mismo que produzca la muerte. ¿Sí? O sea que el suicidio asistido se le dan los elementos y la persona que se quiere morir se mata. Sí. Se Inyecta pone, o pastillas. se inyecta, se hace lo que tenga que hacer. En cambio, con la eutanasia, es el profesional El que lo mata con su consentimiento. Sí, el que le pone lo que necesita, ¿verdad? O lo que quiere. Sí, ok. Entonces lo dije al revés, digamos, ¿va? Que era el tema. Uno es que el paciente agarra las cosas y se mata. Y otro es que el paciente lo matan, digamos, ¿va? El tema, híjole, nos metimos ahí, es un poquito complicado de comprender, ¿verdad? Y difícil realmente para las personas que afrontan una situación. Perdón, me tengo que tomar unos minutos porque quizá alguien nos oiga y no quiero que se dé lugar a una mala interpretación. No, por ejemplo, no es lo mismo que una mujer que está embarazada por causas naturales tenga un aborto. Eso no es ilegal y no es penado por el Señor. A que una mujer que está embarazada provoque o busque que le provoquen el aborto. ¿Ya? No es lo mismo, ¿eh? Como no es lo mismo que una persona sufrió un accidente, la entubaron. ¿Se dice entubaron o intubaron? No sabemos. Bueno, digo las dos y la que... Está en coma, digamos. Sí, digamos, quedó en coma y yo creo que se intubaron. Entonces le pusieron un sistema, por ejemplo, de respiración artificial. Complicado porque perdió el conocimiento y sus parientes tienen que decidir. ¿Ya? Pero ya la persona está en esa situación y yo diría el derecho que hay que respetar. Ambas son correctas. Gracias vos. El respetar y orar como cristiano, decir, papito, diría yo, si es tu voluntad. Bueno, ¿saben qué? Yo pasé por ahí con mi hijo. ¿Va, mi cielo? Cuando Luisito iba a partir, sí. Y es bien difícil ese momento, porque uno anhela cuando ama a ese ser querido en esa condición. Pero también uno debe saber que el que tiene
el poder sobre la vida y la muerte es Dios. Y Él dice cuándo se nace y cuándo se muere. Entonces yo creo que es diferente que se presenta, volviendo al caso que les decía, un accidente, lo intubaron y ok, ahí está y está en coma y en el criterio clínico es si se le quita se muere. Pues yo diría que hay que orar y pedirle al Espíritu Santo que guíe para respetar si esa persona no le llegó el tiempo de partir. Porque si no le llegó y le quitan todo, Dios le va a dar vida. Sí me doy a entender, ¿ya? Pero es diferente cuando la persona entró en un proceso y busca como quitarse la vida. No por el proceso que entró, ¿ya? Sí me explico. Amén. Porque entonces cuando eso se hace legal, se quebró la uña y se quiere suicidar, ¿va? Yo leí en algún lado que ya no es solo porque tenga una enfermedad terminal, sino que si simplemente está triste, Ah, sí, ajá, exacto. ya puede pedir, en algunos países ya puede, o dice que está en depresión. Entonces, Exacto. Entonces, ahora, puede decidir si se quiere morir. exactamente. Ahora, ¿por qué se está dando ese problema? Porque están legalizando la eutanasia y el suicidio asistido. Entonces, la humanidad está confundida. Ay, no sé si ustedes leyeron, yo creo que tú lo comentaste, pero una cosa tan que ya es, creo yo, una blasfemia, que está alegando alguien a Dios que por qué Dios le dio la vida. O sea, unas cosas que son tan terribles. Ahora, el punto es este. Bueno, ahorita cierro a lo que me quiero referir. El asunto es, hablamos entonces de esta legalización, que, perdón hermanos, si alguien tiene una pregunta, pues le agradece la envíe y tal vez vamos a retomar porque hemos hablado del tema hace años. Pero la eutanasia y el suicidio asistido legalizado o practicarlo aún sin que esté legalizado, eso es en contra de los principios bíblicos. Por otro lado, el matrimonio igualitario y el cambio de género. Todo esto lo están promoviendo con el propósito de que se legalice lo que no es legal desde la base escritural de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que entonces la gente peque y se vuelva esclava y al final pare en la gran tribulación. Todo esto lo comentamos y lo investigamos con ese propósito de explicación. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Ok. ¿Sí, hermano? Sí, pues hablando un poquito de lo que comentó de que le estaba alegando a Dios que por qué le dio la vida. Ahí sí que en forma de testimonio, cuando yo no conocía a Dios o no había aceptado a Cristo, yo así le reclamé a mi mamá que me tenía que aguantar porque yo a ella no le exigí que me trajera la vida. Wow, fíjate vos. Entonces ya cuando ya llegué a los pies de Dios, ya la luz fue así como que wow. Gracias a Dios, vamos. Sí, es que sin Cristo, la verdad que, como bien dice la palabra, no somos nada. Nada. Bueno. Amén. Entonces, cuando miramos el Proverbio 22:7, miramos otra cosa que lleva a la esclavitud. Leamos, por favor. El rico domina a los pobres. El que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, aquí miren, hermanos, porque allá vimos que el esclavo, en Job, leíamos que el esclavo sufre aflicción. Ya vimos que en lo que presentamos y haciendo relación con Juan 8:34, que lo vamos a volver a leer en breve, nos encontramos que el que peca se vuelve esclavo, ¿va? Pero ahora aquí hay otra cosa, el que toma prestado es esclavo del que presta. Entonces, aquí, ojo con esto, porque debemos procurar avanzar a vivir conforme lo que Dios nos da. Amén. Yo sé que la Biblia deja ver, incluso el Señor nos dio a nosotros un tema en alguna ocasión,
en donde para salir adelante en algún momento se vale prestar, toda vez se cumpla con el compromiso adquirido, pero si no se cumple, se vuelve esclavo. ¿Ya? ¿En qué me baso yo? Cuando está aquella mujer, llega con el profeta y le dice, mira, mi marido se murió, era tu siervo, o sea, era sacerdote, pero pues viene el acreedor y me está pidiendo a mis hijos. Entonces, ¿cuál es la respuesta del profeta? Ve y presta, le dice, vasijas. ¿Ya? Y en otras palabras le da un consejo, déjenme ponerlo de esta perspectiva, para que ella se volviera una mujer con sus hijitos, pusieran una su empresita, pues, ¿ya? Y empezaron prestando, pero tenían que devolver. Insisto con esto, pero lo óptimo es que no prestemos, ¿ya? Sin embargo, si alguien adquirió el compromiso, que sea cumpliendo. De lo contrario, el que toma prestado es esclavo del que presta. ¿Amén? Ok. Padre Santo, ¿cómo estamos con el tiempo? 9 minutos más o menos lo que queda. Ok, gracias. Más o menos. Bueno. Entonces ahora, en Juan 8, 34 y 35, dice así. Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Muy bien, entonces, hágame la campaña. ¿En qué consiste la hora de la prueba o la forma como lo tradujeron los estudiosos en la versión Kadosh? ¿Se recuerdan? Que como La aflicción. aflicción. Pero Job decía que el esclavo se aflige. ¿Sí me explico? Va. Entonces ahora aquí Jesús está diciendo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, como nosotros somos cristianos, ¿va? Somos cristianos. Amén. Debemos de pelear en contra del pecado. Porque el que peca, digamos, voluntariamente, se vuelve esclavo del pecado. ¿Ya? La instrucción es que no pequemos. Pero si alguno peca, abogado tenemos. Pero no nos están dando permiso para pecar. Lo que está diciendo ahí es, bueno, a veces ustedes se van a equivocar mientras llegan a ser perfectos. ¿Sí? Pero no es lo mismo que nos equivoquemos porque fallamos por ignorancia, por no una mala intención, a que deliberadamente se peque. ¿Ya? Porque el que lo hace así se vuelve esclavo. Y el que se vuelve esclavo para en el tiempo tribulacionario. Amén. Amén. Ok. Avancemos. Ahora, aquí yo quisiera tocar algo que, ufale, vamos a ver cuánto podemos hablar. Bueno, y si no, pues con el favor del Señor tendríamos que platicar en una segunda parte de este subtítulo llamado La hora de la prueba. Porque entonces hay una cosa bien importante que debemos procurar hacer para no pecar. Santiago 1:15, por favor leamos, versión Reina Valera 60. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El que peca se vuelve esclavo. ¿Sí? Pero entonces ahora, según Santiago 1:15, ¿qué hay que eliminar para no pecar? Las concupiscencias. Dilo recio. Las concupiscencias. Exactamente. ¡Aleluya! Porque ¿cómo hacemos para no pecar? Aquí está. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da luz a la muerte.
Permítame contextualizarlo en el tema que estamos desarrollando con el favor de Dios. Esto te lleva a la hora de la prueba. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué hay que atacar en nosotros? Hay que eliminar la concupiscencia. Si no tenemos concupiscencia, no vamos a pecar. Ahí está la clave en el nombre de Jesús. Bueno, entonces, háganme favor y pregunten, ¿qué es concupiscencia? ¿Qué es ¿Qué concupiscencia? es concupiscencia? Bueno, lo veremos en el próximo interesante tema de esta serie. Hermanos, ¿cuánto tenemos de tiempo? 5 minutos. Ay, Padre Santo. Híjola, ¿saben qué? Voy a hacer algo. Voy a presentar un esquema para poder dejar como un poquito más la explicación del asunto este. Y luego tendremos que entrar al desarrollo de una segunda parte de este subtema, donde hablaremos, si Dios lo permite, de qué es la concupiscencia. Ok, pero solo quiero dejar esto en su mente espiritual para que así con facilidad, si Dios permite, podamos entrar a la segunda parte del tema, la hora de la prueba. Muy bien, ok. Entonces, no, pero les tengo que leer este versículo. Ay, Señor. Ok, antes de ver el esquema. Santiago 1:14 otra vez y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia Concupiscencia. es atraído y seducido. En Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, me trabé ya, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Ok, entonces aquí sería, desde esa perspectiva, lleva a la hora de la prueba. A mí me da la impresión, o como entiendo concupiscencia, es la debilidad de cada quien. Sí, lo resumiste, lo sintetizaste. Ujú. Sí, por ahí va la cosa. De hecho, eso está dentro de uno de los temas de doctrina básica. Pero lo sintetizaste y de eso tenemos que platicar. Ahora, aquí es donde yo, pues ya 3 minutos nos quedan, pero yo quería dejar el gráfico siguiente, porque entonces así podemos darnos cuenta de esta situación. La tentación pega cuando hay concupiscencia. La concupiscencia concibe para dar a luz pecado. Y el pecado lleva a la esclavitud para aflicción y muerte. Léase, el que lo hace se quedó a la, mejor lo voy a poner más simple, a la hora de la prueba. Amén. Entonces, la tentación pega donde hay concupiscencia. Porque realmente dice la Biblia que el Señor Jesucristo en todo fue tentado, pero no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque en Él no había concupiscencia. Esa es la clave aquí. ¿Mm? Hijitos, no pequemos. Déjeme parafrasear, pero si alguno peca, ¿no será que lo que tenía era la concupiscencia? ¿Ya? Entonces, el asunto sería, si logramos eliminar la concupiscencia de nosotros, no vamos a pecar. Y si no pecamos, no vamos a terminar en la hora de la prueba, sino que vamos a terminar en la fiesta de las bodas del Cordero. Amén. Aleluya. Bueno, amados, el tiempo se nos fue de verdad que como agua entre las manos, ¿va?
pero tenemos más vida que tiempo, así que en el nombre de Jesús, en el siguiente trazo del escriba, Padre Santo, ¿qué está pasando aquí? Si Dios lo permite, vamos a platicar, a retomar el tema, porque tendríamos que ver un poquito de la tentación, un poco de la concupiscencia, y luego, si nos diera tiempo, hablar de lo otro que dejamos en el inicio, de los moradores de la tierra. Amén. Oramos. Padre, muchas gracias, Señor, por esta noche tan preciosa. En el nombre de Jesús te bendecimos, te alabamos, te damos a ti la gloria y la honra, y te rogamos, Señor, que aunque si no del todo, papito, en nuestra mente natural entendemos qué es la concupiscencia, sí creemos, Señor, y entendemos que si tú nos la quitas, no vamos a pecar. Por favor, Padre, ayúdanos, sella tú la palabra, Señor, y concédenos también que pronto podamos nuevamente, por tu Santo Espíritu, estar en esa unidad recibiendo la enseñanza de la palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas, la